Buenas tardes, hermanos. Qué bueno que están con nosotros. Vamos a comenzar un nuevo estudio hoy. El tema es bastante interesante porque tiene que ver con la confianza. ¿Qué tanta confianza podemos tener en aquel que tiene el absoluto control de cada situación en nuestras vidas? Y bueno, para allá vamos, pero antes pues, tenemos que aprender algo acerca de su carácter, el carácter de Dios. Y pues le damos gracias al Señor. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por esta oportunidad. Pedimos que nos den mentes sencillas para poder aprender tu palabra, mentes que estén dispuestas también a practicar lo que aprendemos de tu palabra, a confiar, a descansar en el Señor que tiene el absoluto control soberano de todas las situaciones. Gracias por Freddy, gracias por Mark, gracias por nuestros hermanos que van a escuchar este video, que están aprendiendo con nosotros. Pedimos que tú bendigas a cada uno y que tú seas glorificado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Well, as Mario said, this is a very important topic. Como hermano Mario decía, ¿verdad? Este es un tema muy importante. It is not an easy topic to discuss. No es un tema fácil de discutir, de hablar. The reason it's difficult is because it is complicated. Y la razón por la cual es difícil es porque al mismo tiempo es complicado. Sometimes it's difficult to say what you mean to say. A veces es difícil decir lo que uno realmente quiere decir. And on this topic, it is especially important to try and say what you mean. Y en este tema en particular, pues, se hace un poquito difícil decir bien lo que uno quiere transmitir. Now, let me explain a little bit of why we chose this topic. Déjame decirle un poco sobre por qué escogimos este tema. We just finished a study of Proverbs 3. Acabamos de terminar de estudiar Proverbios 3. In Proverbs 3, we have that famous verse which says we are not to rely upon our own understanding. En Proverbios 3 vimos ese verso muy famoso donde dice que no debemos de depender en nosotros mismos, no debemos confiar en nosotros mismos. And so we know from the Bible that we are to trust God and not trust in ourselves. Y aprendemos de la Biblia que debemos confiar en Dios, no en nosotros mismos. But how can I know, how can I trust in God? Pero ¿cómo puedo conocer a Dios? ¿Cómo puedo confiar en Dios? It seems to me that many people do not trust God, and so therefore they are not obedient to Him. Puedo ver que a veces esa falta de obediencia a Dios en varias personas es porque ellos no están confiando en Dios. As an example, Por ejemplo, when it comes to choosing a mate or a man or woman to marry, cuando se trata de escoger a alguien, una pareja para casarse, ya sea hombre o mujer, some people will choose to enter into a relationship with someone that is clearly not someone that would be according to the wisdom of God. algunas personas quieren entrar a tener una relación con esta otra persona sabiendo que la otra persona no está viviendo conforme a la sabiduría de Dios. For example, a believer marrying an unbeliever. Básicamente estamos hablando de aquella persona que se quiere casar siendo creyente con alguien que no es creyente en Jesús. The believer may say in a situation like that, El creyente puede decir en una situación como esta. I know what God's word says, Puede decir la persona creyente, yo sé que la palabra de Dios dice, but I think I know better
for me. Y quizás está, al mismo tiempo dice, no, pero yo sé realmente lo que me conviene a mí, lo que es mejor para mí. And essentially, we have a person who is saying, I don't really trust God, I trust in myself. Entonces realmente ahí tenemos a una persona que dice, bueno, yo no confío en Dios, sino estoy confiando en mí mismo. And so, if we're going to learn to trust God, we must also trust that He has a purpose, a plan, and a desire for us to grow spiritually, and He knows the best way for that to be accomplished. Entonces, si vamos a confiar en Dios, tenemos que saber que Dios tiene un propósito, un plan, un deseo para que nosotros crezcamos y le conozcamos mejor a Él. But let's go ahead and get into the document. Well, I'm sure a lot of questions will come from this. Pero vamos a ir viendo el documento, aquí van a surgir preguntas. Vamos a comenzar a leer. El tema dice, ¿cómo puedo aprender a confiar en que Dios tiene el control? Antes de que podamos aprender a confiar en que Dios tiene el control de todas las circunstancias de la vida, tenemos que responder 4 preguntas. ¿Tiene Dios realmente el control? ¿Cuánto control tiene Él? Si Él no tiene el control total, ¿quién o qué lo tiene? ¿Cómo puedo aprender a confiar en que Él tiene el control y descansar en ello? This opens up the question. Entonces aquí queda abierto a la pregunta And that is God truly in control? y nos preguntamos, ¿realmente Dios está en control? And if God is in control, do I have freedom to choose? Y si Dios está en control, ¿realmente yo tengo la libertad para elegir? And if He is in control, how do I know that the things that I believe are best for me are what He will provide for me? Y si Dios está en control, ¿cómo sé yo lo que Dios tiene para mí, cómo Dios va a proveer para mí? ¿Cómo va a surgir la provisión, por ejemplo? All kinds of questions come about when we talk about God's control. Entonces todas estas cosas surgen, nos preguntamos cuando hablamos del control de Dios. Okay? Bien, ¿está Dios realmente en control? El concepto del control de Dios, sobre todo, se llama soberanía de Dios. Nada nos da fuerza y confianza como la comprensión de la sabiduría de Dios en nuestras vidas. La soberanía de Dios se define como su completo y total control independiente sobre cada criatura, evento y circunstancia, en cada momento de la historia, sujeto a nadie, influido por nadie, absolutamente independiente. Dios hace lo que quiere, solo como quiere, siempre como quiere. Dios tiene el control total de cada molécula del universo en cada momento. Y todo lo que sucede es causado o permitido por Él para sus propios propósitos perfectos. Now, we've said something I think that we must understand. Entonces hemos dicho algo que se debe entender. Everything that happens Todo lo que sucede is either God is either the cause of all things, es porque ya sea que Dios ha sido la causa de todo esto or He permits all things. o Él ha permitido todo esto que suceda. So we have both. Entonces tenemos ambas. We have God accomplishing His will, Tenemos a Dios cumpliendo su voluntad and at the same time, God permits His creation, specifically men and women, to exercise their own sovereignty in a limited sense. y al mismo tiempo tenemos a Dios permitiéndole a la humanidad, en este caso,
que cumpla la propia soberanía del ser humano, pero obviamente la sabiduría del ser humano es limitada y Dios está permitiendo que ellos hagan lo que quieran hacer. Now, stepping into this discussion is difficult because there's so much confusion about the meaning of sovereignty. Entonces, al hablar de este tema, puede ser confuso porque se toca el tema de la soberanía. But as we will see, God does determine to do and accomplish certain things. Pero como vamos a ver, Dios ha determinado el hacer ciertas cosas. And in those instances, God is not depending on anyone else in terms of giving him permission or allowing these things to happen. He is accomplishing his will regardless of what we choose. En esas instancias podemos ver que nadie ha influido sobre cómo Dios va a hacer las cosas, sino que Él las hace sin intervención de alguien que le esté diciendo cómo hacerlas. Or he can also be accomplishing his will, as he declared it to be, knowing the free will choices of other people, but still accomplishing what he has determined. Y bueno, otra forma también de que Él cumpla su voluntad es, aún teniendo el libre albedrío de las personas, todo eso Dios lo puede usar conociendo, ¿no? Él, conociendo todas las cosas, Él puede usar eso para llevar a cabo su voluntad también. Even when I do what is wrong and contrary to God's will. Aun cuando yo haga lo que es contrario, lo que está mal delante de Dios, He is still sovereign. Él sigue siendo soberano. And his ultimate purposes will still be accomplished. Y en últimas instancias, la voluntad de Dios siempre será cumplida. Mario, you want to comment on some of that? Yeah. Como dice el hermano Márquez, yo creo que es complicado el tema, es profundo porque se tratan varios asuntos. Se trata de la voluntad del hombre, se trata de la soberanía de Dios, la relación entre las dos, se trata también de la omnisciencia de Dios y el futuro de nuestras decisiones, como vamos a ver un poquito más adelante. Pero aquí lo más importante es saber que tenemos un Dios que sabe lo que hace, porque lo hace, tiene una manera específica de hacer las cosas y su plan siempre es perfecto. Yo sé que esto en la teoría suena muy fácil, pero en la práctica, cuando hay dolor, cuando hay problemas, cuando hay muerte, cuando hay abuso, yo sé que ahí es lo más difícil. Pero es bueno saber que tenemos un Dios confiable, un Dios que puede, que tiene el control soberano absoluto sobre todo y que es un Dios que no ha fallado a nadie que ha creído en Él o que se ha acercado a Él a través del Señor Jesucristo. Eso yo creo que es lo más importante, ¿no? Por eso, de ahí el tema, ¿no? Se puede realmente confiar en Dios, ¿sí? Yo creo que la respuesta ya la sabemos. ¿Sí? Muy bien. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Isaías 14:24. Nada es aleatorio ni surge por casualidad, especialmente en la vida de los creyentes. Él lo ha pensado. Eso significa decidirse deliberadamente a hacer algo. Dios ha resuelto hacer lo que quiere hacer y nada ni nadie se interpone en su camino. Que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad de lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Isaías 46:10. Este es nuestro Dios poderoso y decidido, que tiene el control de todo. Esto debería brindarnos un gran consuelo
y ayudarnos a aliviar nuestros temores. So what we've read is that God knows the future. Entonces, lo que acabamos de leer acá es que Dios conoce el futuro. He knows how to accomplish his plan and purpose. Él sabe cómo cumplir sus planes, cómo llevar a cabo sus propósitos. And no one or anything is going to prevent God from accomplishing Y his nada purposes. ni nadie va a prevenir que Dios cumpla lo que ha dicho que va a hacer. But as we go into the next paragraph, we now ask the question, how much control does God have? ¿Ya? Pero ahorita vamos a ver el siguiente párrafo y como leíamos anteriormente, nos preguntábamos, ¿qué tanto control tiene Dios? I might add at this point, this topic is the sort of thing that many Christians disagree upon. De hecho, podría decir que este es uno de los temas donde los cristianos no se ponen tan de acuerdo. And knowing this, and knowing how much disagreement and discussion there is, we will not resolve all of that today. ¿Ya? Y pues no vamos a resolver aquí todos los desacuerdos que existen entre nuestros hermanos, ¿verdad? Entre los cristianos, ¿verdad? We are approaching this problem, but I don't think we're going to solve the problem. Entonces vamos a hablar del tema, de aquí, de los desacuerdos, del problema, pero no queremos, no vamos a solucionarlo. It's also to remember that this is a situation where the finite, which is you and me, we're finite, we're limited. We are trying to understand the infinite. Porque imagínense, nosotros, seres finitos, estamos tratando de entender a un ser infinito. ¿Cómo va a pasar eso? No sé. God is not confused. Dios no está confundido, I can easily be confused. pero yo sí fácilmente me puedo confundir. So, again, we're just trying to understand how the sovereignty of God works in His accomplishing of His will. Entonces estamos tratando, ¿verdad?, de cómo Dios cumple su voluntad de acuerdo a su soberanía. And yet, how we as human beings also have the limited ability to choose for or against God. Y también cómo nosotros, seres limitados, podemos, How we can choose for or against God. ¿verdad? Nosotros podemos escoger ir con Dios o en contra de Dios. But even in our sinful disagreements or our sinful willfulness against God, He remains sovereign. He does not change. Pero aún en nuestros desacuerdos causados por nuestra pecaminosidad o incluso por nuestros pecados, Dios no va a cambiar sus planes. Creo que en el intento de explicar la soberanía de Dios y la voluntad libre del hombre, se han hecho varios errores. Uno de los errores es el llamado determinismo. Otro de los errores es el llamado, Dios no sabía esto. y creo que ambos son extremos, porque yo no creo que Dios disminuya su soberanía al darle una voluntad libre. Claro, nuestra voluntad no es totalmente, ¿cómo se dice?, soberana, absoluta, como la de Dios, porque no podemos hacer lo que Dios hace. Entonces, tenemos que explicar. Y yo creo que lo más saludable es estar con el texto bíblico, porque si nos vamos a un extremo o a otro, pues corremos el riesgo de enseñar dogmáticamente algo que no se encuentra en la Biblia. Pero exactamente cuánto control tiene Dios. La soberanía total de Dios sobre toda la creación contradice directamente a la filosofía del teísmo abierto, que afirma que Dios no sabe lo que sucederá en el futuro, al igual que nosotros. Sí, ellos afirman, los que creen esta ideología, que Dios no sabe el futuro, entonces por lo tanto no debe hacerse responsable de los eventos en el futuro.
Pero es interesante que Dios nos hace responsables a nosotros de lo que hacemos. Y Dios nos demanda, nos llama a hacer cuentas con Él. Entonces, creo que sí, es cierto, es erróneo. Y creo que el hecho de que Dios es soberano y sabe lo que hay que hacer en toda la creación es una contradicción de esa idea de que Dios no sabe el futuro. De alguna manera lo ignora. This also involves questions of why is there so much evil in the world? También este tema crea la pregunta del por qué hay tanto mal, tanta maldad en este mundo. Some people believe that if God is sovereign and he has all power to do his will, if God actually has those attributes, Algunos piensan, ¿verdad?, que si Dios tiene todo el poder para hacer que su voluntad se cumpla, si Él tiene estos atributos, then why is there so much wrong with this world? entonces ¿por qué hay tanto mal en este mundo? Open theism is an attempt to deal with that by denying God's foreknowledge of all things. Entonces esta corriente, ¿verdad?, el teísmo abierto que hemos leído, trata de negar el preconocimiento que Dios tiene, el saber Él las cosas de antemano. It could be simply stated that if God doesn't know what's going to happen, you can't hold him responsible for it. Entonces dice, ¿verdad?, si Dios sabe lo que va a pasar en el futuro, entonces Él es responsable de todo esto. But that is a direct contradiction to what the scripture tells us. Pero eso es una contradicción a lo que la misma Escritura nos dice. As we just read in Isaiah, God says he knows the beginning and the end. ¿Ya? Sabemos desde el libro de Isaías que acabamos de leer, Dios sabe el comienzo y el final. But most people are not familiar with the term open theism. Sin embargo, no todos están familiarizados con este término que sale en el documento, el teísmo abierto. But many people have asked the question, if God is all-powerful, and if he is good, and he is loving, why are there so many problems in the world today? Hay alguna gente pregunta, si Dios es tan bueno, si Dios es soberano, cumple su voluntad, entonces ¿por qué hay tanta maldad, tanto caos en el mundo? And of course, that's a mystery to some degree, but the answer is that God has created this world and allows evil to exist. Hasta cierto punto es un misterio, podemos decir, pero bueno, la verdad, Dios ha permitido la maldad en este mundo. And the fact that he allows evil to exist does not implicate him or cause him to be guilty as the cause of evil. That's the question. Y aunque Dios permita que exista la maldad, no significa que Él sea la causa de esa maldad, que es la pregunta que muchos se hacen. You want to add to that? Creo que esta teoría del teísmo abierto, en el cual se acusa a Dios de no saber los resultados en el futuro, cae en el absurdo porque, ya ha habido varias cosas que sucedieron y ya lo sabe Dios porque aprendió. Entonces, ¿por qué todavía no hace algo al respecto? Caería en esa debilidad la teoría, porque tanto tiempo, ya algunas cosas han pasado, ya Dios sabe. Entonces, ¿por qué no hace algo al respecto? Y es que está en juego lo que Dios permite y la responsabilidad que tiene el hombre de darle cuentas a Dios en su libre decisión, en su libre albedrío. Ok, muy bien. Quedamos. Por lo que constantemente tiene que cambiar sus planes y reaccionar
a lo que las criaturas pecadoras hacen cuando ejercen su libre albedrío. Dios no está descubriendo lo que sucederá a medida que se desarrollen los acontecimientos. Él está continua y activamente dirigiendo las cosas. Imaginémonos a Dios diciendo, "Oh, perdón, no sabía que esto iba a pasar". Bueno, Dios no es como nosotros, ¿no? Los teístas abiertos dicen que usan mucho el pasaje "y se arrepintió Dios". Y obviamente está fuera de contexto porque Dios está cambiando su programa, está corrigiendo a la humanidad. No es que se haya arrepentido de un pecado que haya hecho como nosotros, ¿no? Y es la única manera de expresar con una manera, una figura de dicción, pues lo que está pasando. Pero pues Dios no tiene ese tipo de arrepentimiento que nosotros tenemos cuando pecamos, cuando hacemos algo malo, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, creo. Todas las cosas, aquí y ahora. Pero pensar que Él necesita nuestra cooperación, nuestra ayuda o el ejercicio de nuestro libre albedrío para llevar a cabo sus planes nos pone en control sobre Él, lo que nos convierte en Dios. Let me comment. So, I believe it is God's desire that we should cooperate with Him. Entonces, yo creo que Dios, es el deseo de Dios que nosotros cooperemos con Él. We might call that obedience. Podemos llamarle obediencia. But what we're trying to state here is that even in our disobedience, Pero estamos hablando aquí de que aún en medio de nuestra desobediencia, God can still accomplish His purposes, which do not depend on us. incluso a pesar de nuestra desobediencia, Dios lleva a cabo sus planes sin considerarnos, es decir, a pesar de lo que hicimos, Él siempre lleva a cabo sus planes. We can even say that the free will, evil decisions that men make are things which God can use. Y podemos decir incluso que las decisiones erróneas, equivocadas que nosotros tomamos por nuestro propio libre albedrío que tenemos, todo eso también Dios lo usa para cumplir sus planes. It was the free will decisions of the Romans and the Jews to crucify Jesus Christ. Fue el libre albedrío lo que llevó a los romanos a crucificar a Jesús. Was God responsible for the evil decisions of men? Entonces, ¿fue Dios responsable por esas decisiones malas de los hombres? No. No fue así. God is not the cause of evil. Entonces, Dios no es la causa del mal. However, that great evil that was perpetrated in the murder of Jesus Christ Sin embargo, esa gran maldad que fue perpetuada en haber crucificado al Señor Jesús is something that God used to bring about the greatest gift to mankind in the offering of His Son. Imagínense, todo eso fue usado por Dios para traer esa salvación a toda la humanidad. So, when evil men do evil things, God is not responsible for that. Entonces, cuando personas malvadas hacen cosas malas, Dios no es el responsable por eso. But that does not mean that God has lost His control over His purpose and plan. Pero eso no significa tampoco que Él ha perdido el control sobre lo que Él tenía que hacer, sobre sus propósitos. That's maybe a little difficult to understand the first time you hear it, but when you think about it, it does make sense. Quizá, si no ha escuchado esto, al escucharlo por primera vez, tal vez le puede sonar un poquito confuso, pero si la piensa con cuidado, va a ver que tiene sentido. God used the greatest evil of mankind to bring about the greatest blessing. Dios usó el mal más grande que pudo haber para traer la bendición más grande que el ser humano pudo recibir.
And God determined that plan before He created the universe. Y Dios determinó ese plan antes de la fundación del mundo. And the promise of a Messiah or a Savior, one who would crush the head of the serpent, was given to us in the earliest part of Genesis. Y esa profecía sobre cómo la simiente de la mujer iba a darle en la cabeza a la serpiente, ¿verdad? Y le iba a aniquilar, ¿verdad? Fue dada desde Génesis, imagínense. And that event, that plan of redemption took place exactly as God planned it. Y ese plan de redención sucedió exactamente a como Dios lo había planeado. He was always in control. Dios siempre estaba en control. Even though evil men were pursuing their own evil in bringing about the death of Jesus. Aún a pesar de que las personas malvadas seguían sus propios planes malvados, pues hasta el punto de crucificar a Jesús. And you can go back much further than that as an example. Y ese puede ser uno de los ejemplos que tenemos. Podemos ir más allá también, ver otros. God promised that He would bless all nations through Abraham. Dios prometió que Él iba a bendecir a todas las naciones a través de Abraham. The Messiah would come through Abraham. El Mesías iba a venir a través de Abraham. Desde Abraham iba a venir el Mesías. If Israel had been destroyed throughout its history prior to the time of the coming of Jesus, there would have been no Messiah. Imagínense si ese linaje de Abraham hubiera sido destruido, no hubiera habido ningún Mesías. Herod decided to kill all the babies in Israel. Por ejemplo, Baby boys. Herodes hizo que mataran a todos los bebés, a los niños. Was God in control? Was He sovereign through all those events? Y Dios era soberano, estaba en control en medio de esos eventos. Absolutely. Claro que sí. Okay. You want to say something more? Shelly? Sería injusto que un Dios causante de un mal todavía nos disciplinara y nos dijera a nosotros: sí, yo soy el culpable, pero te voy a castigar a ti. Sería injusto. Entonces, yo estoy tranquilo en descansar en un Dios que sabe lo que hace, aunque yo no lo pueda entender completamente. A mí me da mucha paz saber que Dios tiene una manera de hacer las cosas mejor que yo. Y eso me da tranquilidad. Puedo descansar en Él, porque Él nunca se ha equivocado. Muy bien. ¿Dónde hemos escuchado esa mentira antes? En el jardín de Edén. Satanás. Es una repetición de la misma mentira vieja de Satanás del jardín de Edén. Seréis como Dios. Génesis 3:5. Let me just say that when it says you'll become like God, Déjenme decirles que acá cuando viene Satanás y les dice seréis como Dios, the suggestion here is that when God told you not to eat of the tree of the knowledge of good and evil, He was wrong. la sugerencia que estaba dando la serpiente acá era que cuando Dios les dijo que que no comieran del fruto del bien y el mal, pues él estaba errado. The implication of this is you should decide what is good for you. Entonces, ¿cuál es la implicación de la sugerencia? Bueno, tú tienes que hacer lo que tú crees que es mejor para ti. We decide what is good and what is evil. We don't need God to tell En us otras that. palabras, no necesitamos a Dios que se nos diga qué está bien, qué está mal. Tú decides qué está bien para ti, qué está mal para ti. It is this desire that we all have to be sovereign over ourselves that is the cause of most of the evil in the world. Imagínense, es el deseo de que nosotros seamos soberanos de nosotros mismos, tengamos el control de nosotros mismos, lo que ha causado tanta maldad en este mundo.
Nuestras voluntades solo son libres en la medida en que Dios nos permite esa libertad y nada más. Y es realidad, la realidad es que sí tenemos voluntad libre, pero nuestra voluntad es limitada. No es que Dios nos quiera engañar y nos diga, bueno, te voy a hacer creer como que tienes voluntad libre, pero en realidad no la tienes. Eso no es correcto. Lo correcto es que podemos escoger entre cooperar con Él y no cooperar con Él. Podemos escoger entre aceptar a su Hijo o rechazar a su Hijo. Pero obviamente las consecuencias son para nosotros. Sí. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Daniel 4:35. El libre albedrío de ninguna persona prevalece sobre la soberanía de Dios. El libre albedrío de ninguna persona prevalece sobre la soberanía de Dios. O sea, el hecho de que la persona tiene libre albedrío no quiere decir que Dios disminuye su soberanía de ninguna manera. Well, I suspect we've raised a lot of questions and we haven't answered all the questions, I'm certain of that. Y bueno, probablemente ahora usted tenga tantas preguntas y nosotros ni siquiera hemos podido responder alguna. God is sovereign. Pero podemos decir que Dios es soberano, God has a plan. Dios tiene un plan, He accomplishes His plans. Dios cumple sus planes. He does not need us to accomplish His plan. Él no necesita de nosotros para cumplir sus planes. And yet, Y aún así, we have been given a limited amount of sovereignty. se nos ha dado una cantidad limitada de soberanía. But in our exercise of our free will, we are not going to stop or control God and His plan. Pero en el ejercicio de nuestro propio libre albedrío o soberanía, nosotros no vamos a poder detener o controlar que Dios cumpla sus planes o sus propósitos. Okay, we're about halfway through. This is a good place to stop, and we'll pick this up next week. Entonces creo que acá es un buen punto para que terminemos la primera parte y vamos a continuar la próxima semana, si Dios quiere. Le invitamos a que continúe con nosotros. Creo que hay varias cosas que preguntar. Siempre que tenga alguna pregunta, háganosla saber por el grupo de WhatsApp, con toda confianza. Y pues muchas gracias. Vamos a despedirnos en oración, Freddy. Vamos a orar antes de terminar. Gracias, Señor, por este tiempo de estudio de tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, cuál es tu voluntad. Y aunque sea difícil, Señor, conforme a su gran amor, ayúdanos a entender. Sobre todo, Señor, ya sabemos que su voluntad es que vivamos vidas agradables delante de usted, vidas en obediencia a usted, pero ayúdanos siempre a vivir de una manera sabia y que su palabra siempre sea nuestra guía para tomar decisiones que lo honren, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.